Mi hermanastra se fue con mi prometido una semana antes de la boda y me envió postales durante meses, pero el karma es muy bueno y no creerás lo que le pasó. Parte 1. Traición a una semana de la boda. Yo, de 28 años, estaba comprometida con mi novio de la universidad desde hacía 4 años. Antonio y yo comenzamos nuestra relación en la universidad y después de graduarnos nos comprometimos a los 23 años. Estuvimos comprometidos durante un año y cuando faltaba solo una semana para nuestra boda, él se fue con mi hermanastra, Melissa. Antonio y Melissa, ambos de 28 años, se fugaron, dejando únicamente una carta para mí. En la carta, Antonio confesó que había comenzado una aventura con Melissa poco después de comprometerse conmigo y que según él no podía casarse conmigo porque sería injusto para todos. Afirmó que el universo me había usado para llevarlo a su verdadero amor, Melissa, y que no podía seguir mintiendo al respecto. Esa fue su despedida. Se fueron juntos y no los volví a ver hasta hace poco. Afortunadamente, los padres de Antonio cubrieron todos los gastos de la boda, asumiendo la responsabilidad de lo que su hijo había hecho. Sin embargo, esa fue la última vez que tuve contacto con ellos. No había nada más que hablar. Mis padres, por otro lado, estaban furiosos y muy avergonzados. Mi padre, que es en realidad mi padrastro, pero ha sido mi papá desde que yo era una niña, incluso consideró contratar a un detective privado para rastrear a Antonio y a Melissa, y así poder obtener unas respuestas. Mi padre biológico abandonó nuestra familia poco después de mi nacimiento, y nunca he tenido contacto con él. A los 8 años, mi madre se casó con mi padrastro, y para mí siempre ha sido mi verdadero papá. Mis años en la escuela, sin embargo, fueron muy difíciles, en gran parte por la constante intimidación de Melissa. Melissa y yo asistimos a la misma escuela, donde nuestros padres se conocieron y eventualmente se casaron. Desde el inicio, Melissa decidió que no le caía bien y comenzó a acosarme, tanto en la escuela como en casa. Durante años soporté todas sus burlas constantes y ni las reprimiendas de nuestros padres lograban detenerla. Mis años escolares fueron total una pesadilla debido a ella y a su grupo de amigas, quienes no perdían la oportunidad para hacerme sentir mal. La madre de Melissa falleció debido a un episodio epiléptico cuando ella era muy pequeña, y cada vez que mi madre intentaba disciplinarla, Melissa le recordaba que ella no era su madre biológica. Ni siquiera le tenía miedo a mi padre, quien intentó, sin éxito, frenar su comportamiento. Con el tiempo, ella supo que las amenazas eran vacías y continuó con sus malos tratos. Esta historia apenas comienza y con el paso de los años, el karma jugaría su parte en maneras que jamás yo imaginé. Parte 2. La adolescencia difícil de Melissa. Con el tiempo, el comportamiento de Melissa simplemente empeoró. Cuando estábamos en la preparatoria, ella ya había adoptado varios malos hábitos y prácticamente se convirtió en una delincuente juvenil. Ella empezó a fumar y escaparse de casa para ir a beber con amigos que compartían sus malas costumbres. La situación se volvió crítica cuando fue arrestada una noche por irrumpir en la casa de alguien mientras estaba borracha junto con su grupo de amigos. Fue entonces cuando nuestros padres decidieron tomar una decisión firme. Después de semanas de súplicas y protestas, Melissa fue enviada a un centro de rehabilitación para adolescentes con problemas. Mi padre se mostró inflexible, diciéndole que si quería seguir siendo parte de la familia, debería cambiar su comportamiento, que estaba afectándonos a todos y convirtiéndose en una amenaza para la sociedad. Melissa se fue, muy enojada, y no regresó hasta después de nuestra graduación, ya que había continuado sus estudios en una escuela cerca del centro de rehabilitación mientras vivía con su tía. Durante esos años yo no la vi, en parte porque no me interesaba saber sobre mi mayor acosadora. Mis padres la visitaban los fines de semana y me preguntaban si quería acompañarlos, pero siempre respondía que no. Con su ausencia, mi vida en la preparatoria mejoró considerablemente, ya que no tenía a nadie que me molestara constantemente. Melissa regresó después de graduarnos, y lo primero que hizo fue disculparse conmigo por todo el dolor que me había causado en el pasado.
Ella parecía haber cambiado y aunque era poco escéptica, yo acepté su disculpa. De todas formas, pronto iríamos a la universidad, así que al final no era algo tan importante. Una vez en la universidad, cada una siguió su propio camino, volviendo a casa solo para las vacaciones. Durante esos años, Melissa mostró un cambio en su actitud hacia mí. Ya no me acosaba ni buscaba problemas, simplemente me ignoraba. Para mí, ese cambio fue suficiente y prefería ser ignorada a ser acosada. Nuestros padres notaron esta nueva dinámica entre nosotras, pero no intentaron forzar una relación más cercana, lo cual agradecí mucho. Aproximadamente un año después de empezar a salir con Antonio, decidí llevarlo a casa para el Día de Acción de Gracias y presentarlo así a mis padres. La reunión fue muy bien y por primera vez noté algo extraño. Melissa parecía interesada en la conversación. Desde su regreso de rehabilitación, rara vez ella mostraba interés en participar en las reuniones familiares, pero esta vez fue diferente. Ella y Antonio parecían llevarse bien y después de ese día comenzó a acercarse a mí con mayor frecuencia para hablar. Al principio me sentí confundida por su actitud, ya que nunca antes había mostrado interés en ser mi amiga, pero decidí darle una oportunidad pensando que tal vez finalmente ella estaba intentando mejorar nuestra relación. Sin embargo, una pequeña sospecha comenzaba a surgir en mi mente. Parte 3. Una reconciliación con dobles intenciones. Mi hermanastra, Melissa, de repente mostró interés en ser mi amiga. La situación me pareció extraña y la pequeña sospecha de que tal vez le gustaba Antonio comenzó a rondar en mi cabeza. Así que decidí enfrentarla y le pregunté directamente si ella estaba buscando acercarse a mí debido a Antonio. Ella se burló asegurándome de que ese no era el caso, aunque Antonio me había mencionado la relación cercana que tenía con sus propios hermanos durante nuestra primera cena juntos. Según ella, esta conversación la había hecho reflexionar sobre nuestra relación, llevándola así a intentar enmendar sus errores del pasado y poder construir así algo mejor entre nosotras para el futuro. Melissa confesó que durante mucho tiempo me culpó por haber sido enviada al centro de rehabilitación. Sin embargo, finalmente aceptó que fue su propio comportamiento el que la metió en problemas y que no era justo seguir castigándome. Para realmente ser parte de la familia, necesitaba disculparse sinceramente y trabajar en nuestra relación. Su sinceridad me conmovió profundamente. Soy una persona emocional y en mi intento de ver lo mejor de los demás, decidí perdonarla y darle otra oportunidad. Aunque no llegamos a ser las mejores amigas, logramos construir una relación cordial. Ella incluso se involucró activamente en los preparativos de la boda. Nos reuníamos 1 o 2 veces al mes y para el momento en que me comprometí, nuestra relación parecía genuinamente amistosa. Durante nuestros encuentros familiares y reuniones, todo parecía normal. Ni una sola sospecha que Antonio y Melissa pudieran estar involucrados sentimentalmente. Antonio fue muy convincente en su papel de prometido enamorado, mientras que Melissa actuaba como una hermana amigable y muy solidaria. Nunca imaginé que, mientras tanto, ambos estaban ocultando una traición que me destrozaría el corazón. Una semana antes de la boda, ambos desaparecieron. Mis padres, furiosos, querían rastrearlos y obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero los convencí de que los dejaran estar. Solo quería olvidar todo lo sucedido, evitar más dramas y así poder sobrellevar mi dolor en silencio. Mi corazón estaba totalmente roto y la tristeza se apoderó de mí. Pasé los días sumidas en el trabajo y en el agotamiento emocional, incapaz de procesar todo lo sucedido. El dolor se hizo aún más insoportable y mientras trataba de mantenerme ocupada, sentía cómo me iba desmoronando poco a poco. Lo peor, sin embargo, aún estaba por llegar y la historia de esta traición apenas comenzaba a revelarse. Parte 4. El sufrimiento que Melissa no pudo detener. Después de que Melissa y mi prometido se fugaron, mi vida entró en una rutina de trabajo y cansancio emocional. Mi corazón estaba destrozado, pero aún me quedaba más dolor por enfrentar. Apenas unas semanas después de lo que debía haber sido mi boda, recibí una postal de Melissa.
Venía de California y estaba llena de fotos de ella y Antonio felices y muy sonrientes. Ella no solo me había enviado saludos, sino que también me estaba restregando su felicidad en la cara. Decía lamentar la sorpresa de antes de mi boda, aunque estaba claro que no era sincera y simplemente quería herirme. Fue en ese momento cuando entendí que Melissa nunca me había perdonado realmente. Ella nunca quiso ser mi amiga. Todo había sido un plan bien calculado para acercarse a Antonio. Ella me había utilizado desde el principio y yo tan ingenua que confié en ella. Esa realización me destrozó emocionalmente y pasé días sin poder dormir. La situación se volvió tan traumática que tuve que acudir a terapia durante meses para trabajar en mis problemas de confianza y así poder sanar aquella traición. Pero Melissa no se detuvo. Me enviaba postales con fotos de ellos durante meses, hasta que finalmente se cansó de la falta de respuesta de mi parte. Nuestros padres, al ver todo lo que Melissa estaba haciendo, decidieron por cortar los lazos con ella. Para ellos, el hecho de que me hirieran tan cruelmente era inaceptable. El corte de la relación familiar fue un golpe muy duro para Melissa. Tenía grandes planes de unirse al negocio de nuestros padres y ser su heredera, pero debido a sus acciones perdió esa oportunidad. En su lugar, mi padre me pidió que tomara su lugar. Aunque no tenía experiencia en negocios, ya que yo estudiaba historia, acepté la oferta, y él me prometió enseñarme todo lo que yo debía saber. Así que con esfuerzo y mucha dedicación, aprendí y fui ascendiendo hasta que finalmente, el año pasado, me convertí en la directora del negocio y al fin mi padre pudo jubilarse. Este giro inesperado me ayudó a concentrarme en mi futuro, y con el tiempo dejé de pensar en Melissa y en Antonio. La terapia y mi nuevo rol en la empresa fueron más que suficientes para que al fin yo pudiera superar completamente mi pasado. Todo marchaba bien hasta hace unos días, cuando recibí un mensaje sorprendente de Melissa y Antonio. Después de todo lo que me hicieron, ahora se atrevían a pedirme ayuda. La ironía y el descaro de su solicitud me dejaron sin palabras. No podía creer que tuvieran la audacia de volver a mí después de tanto tiempo. Parte 5. Un regreso inesperado y una solicitud increíble. Nunca imaginé que, después de todo lo que pasó, Melissa tendría el descaro de buscarme, y mucho menos para pedirme ayuda. Era fin de semana y estaba en casa, lista para recibir mi pizza, cuando escuché golpes frenéticos en la puerta. Al abrir, en vez del repartidor, me encontré con Melissa, quien lucía completamente distinta. Su ropa estaba descolorida, vieja y desgastada, y ella se veía muy demacrada. A simple vista era evidente que no estaba en buenas condiciones y que había venido a pedirme algo. Sin pronunciar palabra, la observé en silencio hasta que ella comenzó a hablar. Me explicó que, desde que Antonio perdió su empleo, habían estado pasando por muchas dificultades. Él había caído en la bebida mientras ella intentaba sin éxito encontrar un trabajo. Después había dejado de lado su carrera cuando se mudó con él. Aparentemente había escuchado de familiares que yo había heredado el negocio y vino directamente a mí a pedirme trabajo para Antonio. Melissa intentó conmoverme, diciendo que lamentaba lo que había hecho en el pasado y que necesitaba mi ayuda para poder así salir adelante. Afirmó que no le había contado nada a nuestros padres y con una mezcla de súplica y manipulación me recordó que yo tengo un corazón amable. Sin embargo, su arrogancia y su mala manera de pedirme ayuda después de tantos daños me resultaron tan absurdas que no pude evitar reírme de ella. Con frialdad le respondí que buscara trabajo en otro lado, pues yo no contrato a tramposos. Sin esperar más, cerré la puerta en su cara, lista para llamar a la policía si ella intentaba quedarse por la fuerza. Afortunadamente, Melissa se marchó, pero no dejó de intentar conseguir lo que quería. Después de su visita, llamé a nuestros padres y les conté absolutamente todo. Ellos me dijeron que habían escuchado rumores de que Melissa y Antonio estaban en la ciudad, aunque no lo habían creído del todo. Vivimos en una ciudad pequeña y rápidamente nos enteramos de que Melissa había regresado hacía una semana y estaba viviendo con una vieja amiga de la secundaria. Probablemente fue esta amiga quien le contó sobre mi nuevo puesto en el negocio familiar, lo cual la impulsó a buscarme.
No satisfecha con mi respuesta, Melissa acudió a nuestros padres para contarles lo despiadada que yo había sido con ella. Parecía estar segura de que ellos se pondrían de su lado al ver que ella estaba pasando por una situación difícil. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Parte 6. Un conflicto entre el deber y el perdón. Después de que Melissa viniera a pedirme ayuda y yo la rechazara, ella decidió recurrir a nuestros padres para que ellos la apoyaran. Sin embargo, fue recibida con la misma firmeza. Mi padre le recordó que el negocio ahora estaba bajo mi dirección y que él ya no tenía control sobre las decisiones que yo tomaba. Mi madre, por su parte, le dejó claro que ella misma había renunciado a la confianza de la familia cuando me traicionó, llevándose a Antonio y enviándome postales para herirme. Para mis padres, Melissa había perdido cualquier derecho de pedir apoyo, especialmente de mi parte. Melissa, intentando defenderse, aseguró que su traición era cosa del pasado y que ya había cambiado. Pero mis padres no se dejaron convencer. Sin más opciones, Melissa explotó, acusándolos de haberme favorecido siempre, tratándome como la hija adorada, mientras ella se sentía abandonada. Le recriminó a mi padre que, a pesar de ser su hija biológica, parecía que yo era la favorita. Mi padre le respondió que había sido paciente con ella de lo que cualquier otro padre podía haber sido, y que, a pesar de todo, no podía obviar sus malas decisiones. Melissa intentó justificar su relación con Antonio, diciendo que él se había enamorado de ella y que por eso yo no debería castigarla. Afirmó que las postales eran su forma de disculparse, aunque en el fondo yo sabía que eso no era así. Si de verdad se hubiera disculpado, habría hablado conmigo cara a cara y no enviado fotos de ellos dos felices. A pesar de todo, sus palabras me han dejado pensando. En teoría, el negocio iba a ser de ella, y no puedo evitar sentir que esta situación me pone en una posición complicada. Yo no pedí que mi padre me confiara el negocio. Él lo hizo porque quería compensarme y porque Melissa había perdido su confianza. Yo no le pedí que la excluyera, ni mucho menos. Sin embargo, en el fondo me siento culpable. Quizás porque ahora soy la que tiene todo mientras ella no tiene nada. Y aunque estoy segura de que Melissa nunca buscó realmente disculparse, no puedo evitar sentir un poco de lástima por ella. Quizás sea el síndrome del impostor, o tal vez me haya afectado su insistencia de que siempre fui la favorita. Pero me siento extraña en esta situación. Me pregunto si yo soy cruel al no ayudarla a ella y a Antonio en este momento de necesidad. Aunque también pienso que la mayoría de las personas, después de lo que me hicieron a mí, ni siquiera se inmutarían. Por el momento he decidido no hacer nada. Mi simpatía por ella es lo máximo que puedo ofrecer, sin llegar al punto de ofrecerles un trabajo o asistencia económica. Melissa eligió su camino, y aunque la situación me genera conflictos, creo que es justo que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Parte 7. El consejo de mis padres. Después de la visita de Melissa y la discusión en los comentarios sobre si yo debía ayudarla o no, he decidido hablar con mis padres para poder así aclarar mis sentimientos. Ellos me dijeron que no tenían motivos para sentir culpa por la situación actual de Melissa. Mi padre me mencionó que él siempre había querido que ella se hiciera cargo del negocio, pero que perdió esa oportunidad debido a sus malas decisiones. Me hizo sentir mejor saber que no estaba siendo injusta al rechazarme, y comprendí que Melissa había destruido sus oportunidades por sí misma. Actualización. Pasó una semana sin noticias de Melissa, pero hasta que apareció en mi lugar de trabajo. Ella entró en la oficina y empezó a gritar que yo le había robado el negocio y que había manipulado a nuestros padres para que me favorecieran a mí. Ella alegó que yo la había acusado falsamente de que ella me acosó durante nuestra infancia, además de hacer que mi padre la enviara a rehabilitación, todo para poder así afinar mi posición como la hija adorada. Yo intenté calmarla y llamé a seguridad, pero Melissa continuó con sus gritos hasta que finalmente fue escoltada fuera del edificio. Después de este altercado, llamé a mi padre para informarle y él me recomendó que llamara a la policía. Melissa fue arrestada por allanamiento de morada y disturbios del orden público.
Aunque probablemente sus cargos sean menores, estos quedan registrados y no pasan desapercibidos. Mi padre estaba tan exasperado que dijo estar cansado de su comportamiento. Actualización 2. La inesperada partida de Melissa. Han pasado unos días desde que la policía detuvo a Melissa y no hemos tenido más noticias sobre ella. Mi padre se enteró de que varias personas la vieron tomando un autobús en dirección a la estación, así que parece que ha decidido volver a California. Aunque esto me trae algo de alivio, sigo preocupada por lo que vendrá. Tengo la esperanza de que ella encuentre una forma de estabilizar su vida por el bien de todos. Si ella y Antonio logran sustentarse por sí mismos, nos evitaremos futuros problemas. Por el momento no he sabido de Melissa y aunque el alivio es palpable, tengo la sensación de que todo esto es simplemente un respiro temporal. ¿Será acaso este el final de una complicada relación familiar o simplemente un descanso antes de un nuevo enfrentamiento?